Saludos y buenas noches. Un café con Max le da la cordial bienvenida a usted que cada noche nos sintoniza. Deseamos que su tiempo con nosotros sea agradable y de bendición para sus vidas. Que sea el tiempo de refrigerio espiritual donde el poder sobrenatural de Dios obre en usted y los propósitos maravillosos que Dios tiene se cumplan, donde la palabra sea la fortaleza del guerrero Hijo de Dios. Un toque del amor de Dios cambiará su atmósfera para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La decisión es suya. Amado Padre Celestial, en esta noche quiero darte las gracias por habernos hecho llegar con bien acá a Oxapampa. Ya estamos aquí instalados en un lindo lugar. Muchas gracias, Señor, por tu bendición, por tu provisión. Gracias por cuidarnos y guardarnos, Señor, del peligro, del accidente. Gracias porque un pequeño impasse ahí en Ticlio, pero tú eres poderoso. Muchas gracias por las oraciones de mis hermanos. Pude sentir que alguien estaba orando por nosotros con todo su corazón. Y lo que quiso detener el enemigo se superó con toda facilidad y pudimos llegar sin problema. Ya estamos aquí instalados. Muchas gracias, Padre. Gracias por tu infinito amor por mí, por Caleb, por este grupo. Anoche cumplimos 1310 noches, hoy vamos por la 11. Y hasta cuando tú quieras, aquí estaremos levantando nuestras manos, Señor, porque el llamado que tú nos has dado es un llamado eterno, no tiene fin. Y aquí queremos servirte, queremos seguirte, queremos ser guiados por ti. Caleb y yo, con nuestro corazón agradecido por tanto amor por nosotros, por tu bendición infinita. Gracias también por cuidar del viaje de nuestro querido Emilio. Se está divirtiendo, se está paseando. Gracias, Señor. Muchas gracias. Bendigo la vida de mi querido Emilio en el nombre de Jesús. Es un buen amigo, en promoción de colegio, que puedo gastarme unas cuantas bromas con él y no se molesta, porque somos viejos amigos. Muchas gracias por su vida, por su esposa Nelly, por sus hijas, por su nieta, por su yerno, por su familia. Bendice a su mamita, que tu gracia y tu favor sea con ella y que este tiempo que pueda pasar con su mamá sea realmente un tiempo inolvidable, un tiempo de bendición, un tiempo de calidad allá con su familia. Amoroso Dios, gracias por Beni, gracias por Lida, gracias Señor, porque tú nos cuidas siempre. Gracias por Juanito también y gracias por Ernesto Corso, que él buenamente, voluntariamente, escuchando un llamado tuyo, papá, es que está compartiendo estas lecciones que son de bendición para nosotros. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén, familia. Yo ya dejo la posta acá con nuestro querido Ernesto. Él sabrá qué hacer. Si nos ponemos a alabar a Dios, a adorar, si oramos más, si recibimos la lección. Yo solamente ya soy un alumno más, Ernesto, así que tenga la bondad, tenga la gentileza, por Gracias, favor. gracias Gracias, Max. gracias, Ernesto. Hombre, gracias a ti, Max, gracias a todos ustedes. De verdad que Max me agradece siempre, pero para mí es una bendición poder estar con ustedes. Como siempre yo les digo, venir aquí es un reto que a mí me obliga a tener que vivir la vida conforme a lo que enseño, porque no se puede enseñar algo que no se vive. En el cristianismo no funciona así. Así que gracias a ustedes por estar aquí, por darse el tiempo también de aprender, para poder tener una vida conforme el Señor quiere. Recordemos que todo esto que nosotros hacemos tiene que ver con el plan de Dios para redimirnos. Él ha tenido un plan que siempre quiso. Él siempre es un Dios que nos está buscando, nos está constantemente apoyando. Max, ¿por qué no haces algo? Bueno, Pon tu cámara y apágala para que no te quedes dormido porque estás cansadito. Y a la hora que escuches que estamos terminando, pum, lo apagas porque estás con nosotros que te no, estás no, quedando no, dormido. no. No, 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 estoy bien, no hay problema. No, Sí, no, no, no así, problema. has manejado 12 horas, hermano. No, no puedo perderme esto, hermano. Me, Bueno, me encanta verlos, mirarlos. está Me bien. encanta. Entonces no Sí, dije no, nada. no, no para nada en absoluto, Ya hermano. está bien. Ya, Adelante. continuamos. Entonces,
Como yo les decía, pues esto tiene que ver con el plan de redención de Dios. No siempre es un Dios que está buscando, que está llamando. No, yo siempre trato de, cada vez que puedo reunirme con algunas personas a conversar, trato de traer lo último que Dios siempre me está hablando, lo fresco de Dios que siempre, porque siempre está hablando, ¿no? Y ya vieron, en el caso mío, yo tengo un llamamiento fuerte al discipulado. Y alrededor de ese tema está el tema de la redención, por supuesto, ¿no? Que estamos hablando, que es el interés de Dios, que es por buscarnos, para hallarnos, para que tengamos una mejor vida. No hay otro camino más que en Él. Yo soy el camino, dijo Jesús, ¿no? La verdad y la vida. Así que yo creo que todo esto que nosotros estamos haciendo, de estudiar, es para nosotros poder ser discípulos de Él. Pero recordemos algo que el otro día también hablamos. Dios está buscando adoradores. Recordemos que Dios primeramente está buscando adoradores. El día que la historia de la humanidad se acabe, el día que estemos todos frente al juicio eterno, se acabará la predicación de la palabra. Ya no habrá más labor misionera porque ya no habrá más hombres a quienes predicar. Y lo que perdurará será la alabanza y la adoración a Dios. Ahí toda rodilla se va a doblar de toda nación, de toda época, y eternamente viviremos adorando al Señor. Y nosotros, si tenemos que calificar un poco a veces, uh, ¿por qué hacemos o por qué no, o por qué no hacemos ciertas cosas? Tiene que ver mucho con nuestro nivel de adoración, ¿no? A veces con algunos pastores he podido conversar qué cosa hace que una iglesia sea más dedicada a cumplir los mandatos bíblicos sobre el tema del discipulado, sobre el tema de la labor misionera, y pues siempre terminamos en un solo punto, ¿no? En la adoración. Una iglesia que adora es una iglesia que está involucrada en las misiones, porque inevitablemente toda persona que en su tiempo, y eso es algo que vamos a ver también en esta parte de la oración, que es sobre el tiempo devocional. Es algo que vamos a estar viendo que nos va a ayudar a poder leer la palabra y entenderla. Así que recordemos que si no estamos haciendo o no estamos o estamos haciendo o podemos hacer más, seguramente que ustedes van a tener la capacidad de poder calificar lo que se haga o lo que no se haga con el nivel de adoración que le damos a Él. Cuanto más nos acercamos a Dios en los momentos de oración, en nuestro tiempo de lectura de la Biblia, es inevitable de que Dios nos guíe hacia la predicación de su palabra. Es inevitable. Analícense ustedes mismos cuando han estado más cerca de Dios, si no han tenido ese impulso a hablarle a la gente de lo que les está pasando. Y eso tiene que ver porque nuestra naturaleza está hecha para eso. Cuando adoramos a Dios, Dios se manifiesta de esa manera. Pero el día de hoy vamos a hablar como parte de nuestra adoración, el tiempo de oración. Por eso que estas clases son tan buenas. A mí me gustan mucho porque están todas enfocadas en la Biblia, trae la disciplina misma que nos enseña la Biblia, ¿no? Y lleva un orden, ¿no? Ahora vamos a estudiar los obstáculos que pueden tener la oración. Y dice que el camino a la presencia de Dios y a una comunión perfecta ya está abierto. Jesús se encargó de esto. Sin embargo, esto no significa que toda oración será contestada inmediatamente y por modo positivo. Dios tiene un propósito en su trato con nosotros y siempre busca que crezcamos y aprendamos a través de nuestra comunión con Él. Por eso hay ciertas condiciones para que nuestras oraciones sean efectivas. El otro día justo hablaba con un profesor que me está enseñando ahorita teología de las misiones y él nos decía justamente sobre esto, ¿no? ¿Por qué si Dios dice que nosotros tenemos que pedir todo, todo lo que pidamos en nombre de Jesús nos será hecho? ¿No? ¿Y por qué es que, por ejemplo, hay personas que cuando tienen a alguien que está mal de salud y oran en el nombre de Jesús mueren? ¿No? ¿O por qué si cuando oramos en el nombre de Jesús por nuestros familiares, porque la palabra del Señor dice tú y tu casa serán salvos, por qué a veces podemos morir y todavía no vemos a nuestro familiar convertido? ¿No? Entonces, todas estas preguntas tienen respuestas en estos puntos que nosotros vamos a ver en adelante, ¿no? Así que vamos a prepararnos para poder entender esto
Y vamos a orar rápidamente para pedirle a Dios que nos prepare para poder comprender esto en la dimensión que Él quiere que nosotros la aprendamos. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Te suplicamos, Señor, que nos hables por medio de tu palabra. Que tu palabra sea fiel cuando dice que es como espada de doble filo que corta y atraviesa el alma y las coyunturas, Señor. Haz fiel tu palabra hoy y háblanos, Señor. Permítenos ser más como tú. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, vamos a leer qué cosas también hay, qué obstáculos hay en nuestras oraciones. ¿Por qué las oraciones a veces no llegan las respuestas o no llegarán nunca? ¿No? O qué cosas, qué es lo que no debemos hacer en todo caso cuando nosotros oramos, ¿no? Hay algunas razones por las cuales no, las oraciones no son oídas. Así que vamos a descubrir estas. Y vamos a empezar con el Salmo 66, 18. Como siempre, si alguien quiere leerlo, pues es bienvenido. Papel de regalo, abajo. Ya, hermano, yo lo leo. 66:18 dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Efectivamente. Dice, entonces, ¿cuál es un obstáculo para que Dios no oiga nuestra oración? El pecado. ¿No? Hay alguien que tiene el micrófono abierto y están conversando ahí. Si podría, por favor, apagarlo. Creo que es Benny, creo que tiene está con familia algo. Bueno, el Benny, Salmo apaga 66. Benny, apaga tu audífono, apaga tu esto. Y bueno, y el Salmo 66, 18, justamente uno de los obstáculos que habla por lo que Dios no nos oye es el pecado, ¿no? A veces yo me he encontrado con personas que viven una vida apartada de Dios, ¿no? En muchos casos, ¿no? Y gente que no son cristianas siquiera, ¿no? Y bueno, y acuden al Señor. Ahora, ¿quiere decir acaso que el Señor no va a contestar? Yo tengo un testimonio yo un tiempo fui a una iglesia en Perú, la Alianza Cristiana y Misionera, cuando estaba yo muchachito, y en esa iglesia la pastoreaba en aquella época el pastor Humberto Lai. Y entonces dice, el pastor Humberto contaba que cuando él era pequeño, y se los cuento porque él lo contaba en público, ¿no? No estoy cometiendo una infidencia de su vida personal. Y él contaba que cuando era chico, dice que su familia eran devotos del Señor de los Milagros. Y el pastor Humberto era un niño y se había enfermado y no sé qué enfermedad le estaba dando. Él se estaba prácticamente muriendo, ¿no? Y cuando la familia le oró pues al Señor de los Milagros, algo pasó con el pastor Humberto que no. No, ahora, dice, si en mi corazón hubiera mirado el pecado, tú no me hubieras oído, dice la palabra. ¿No? Pero Dios también tiene misericordia de quien quiere tener misericordia, dice la palabra. Nosotros tenemos que entender la palabra de Dios como un todo. Hay verdades que están escritas y las reglas de juego en ciertos temas, por así decirlo, de juego, ¿no? Sin que esto caiga en un campo irreverente, por supuesto, porque estamos hablando del Señor. Pero las reglas en que funcionan ciertas cosas se encuentran dispersas en diferentes lados de la Biblia y cuando las unimos y las juntamos, sacamos información del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, de un libro histórico, qué sé yo, de un evangelio o de una epístola, podemos juntar y sacamos toda la doctrina sobre cierto punto. No es que cuando nosotros leemos independientemente una parte de la Biblia sobre un tema, quiere decir que ese sea el todo, como cuando la palabra dice que todo lo que pidamos en el nombre del Señor será hecho. Pero la palabra del Señor también dice que debemos pedir conforme a su voluntad, ¿no? Entonces, tenemos que acomodar todas esas verdades, esas cosas que se dicen en la Biblia, que son necesarias para poder que la oración sea efectiva, ¿no? Y en este caso estamos hablando de los obstáculos. Entonces, lo primero es el pecado. No abusemos de la misericordia y la bondad de Dios, porque Él, si Él quiere, no nos va a oír, ¿no? Dice, si nosotros oyes en mi corazón, dice, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me hubiera escuchado. Eso es duro, ¿no? Porque como tú le dices a alguien que está en pecado, o a alguien que cree
que el Señor, que Jesús es el Señor y que se cree a veces hijo de Dios, porque en la religión nuestra, en la que hemos crecido, en el catolicismo, digo nuestra porque soy peruano también, yo nací en el catolicismo, y a mí en el catolicismo me enseñaron de que todos éramos hijos de Dios, ¿no? La salvación, y era una cosa muy sencilla en aquella época, ¿no? Porque pues ni entendía yo la razón de la muerte de Jesús, y pues era muy fácil, al parecer, bajo las reglas católicas, poderme salvar, ¿no? Ya era un hijo sin hacer nada, pero la palabra no dice eso. La palabra dice más a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre. También la palabra dice, el que me ama guarde mis mandamientos. Entonces hay muchas cosas que tenemos que saber diferenciar. Y da pena cuando algún familiar o un amigo se encuentra en situaciones y da pena poderles decir, mira, esas oraciones lo más probable es que Dios no las oiga, porque el pecado no permite. Pero eso es con respecto a los demás, pero con respecto a nosotros debemos estar a saber y que cuando vamos a orar tenemos que estar limpios de conciencia y empezar haciendo un mea culpa, siempre, Señor, perdona nuestros pecados, perdona mis pecados. Señor, me equivoqué en esto, por favor, perdóname. No empecemos dándole, ¿se acuerdan que dijimos qué cosas debíamos hacer? Que no solamente debíamos pedirle, bueno, pero hablamos del pecado también, que es necesario hablarle y confesar, perdón, y confesarlo, ¿no? Entonces, siempre recordemos eso, ¿no? No pensemos que si vivimos una vida en pecado, una vida, porque hay algunos que vivimos, que podemos caer en el error del diablo y vivir una vida en pecado, caer y caer sobre el mismo, sobre lo mismo, sobre lo mismo, y pensar que Dios no va a tomar en cuenta eso. Dios no puede convivir con el pecado, ¿no? Y esa es la razón por la cual Él no oye. Así que el pecado es el primer obstáculo para nuestra oración. Veamos a Mateo 6:5. ¿Qué cosa dice? Mateo 6:5. Vamos a ponernos estos lentes porque cada día estoy más ciego. Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Claro, y yo creo que esto tiene que estar mucho ligado al obstáculo anterior, ¿no? Porque aquí también está hablando sobre el orgullo, ¿no? A veces tomamos unas posiciones en la iglesia o delante de nuestros líderes espirituales cuando realmente sabemos que estamos mal, ¿no? Que no tenemos una relación con el Señor, de que estamos haciendo las cosas deliberadamente mal, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con la primera obstáculo, ¿no? Que tiene que ver con el pecado, pero este es un pecado que tiene que ver más también con la vista, ¿no? Porque hay pecados que no los ve nadie, ¿no? Pero hay otros pecados que sí, sobre todo esos que tienen que ver con que te vea la gente, ¿no? Porque a veces en la iglesia o con el grupo de la gente no queremos que realmente nadie quiere que vea lo malo que hay en nosotros, entonces de alguna manera trata de esconderlo, pero tengamos cuidado porque a esas cosas no le agradan a Dios, ¿no? Por eso a mí me gusta mucho que cuando en algunas iglesias, cuando se sirve la Santa Cena, por ejemplo, los pastores y líderes siempre dicen, ¿no? Si estás en pecado, hermano, si crees que en tu conciencia que todavía tienes algo pendiente con el Señor, abstente de la cena del Señor, ¿no? No la tomes, no la bebas, no la tomes, ¿no? Porque el pecado es muy importante. Si a veces tomamos la Santa Cena para que el hermano no diga, uy, ¿qué pasa? ¿Por qué no toma? Está en pecado, algo pasa mal en su vida, ¿no? Y claro, cuando la tomas, o cuando lo tomo en esas condiciones, puede engañar al hermano y el hermano va a decir, uy, este hermano siempre todos los meses toma su Santa Cena, es un hombre espiritual. Entonces, y me gusta eso lo que dice la palabra, dice, ellos ya tuvieron su recompensa. O sea, ¿por qué? Porque la naturaleza humana nos hace creer de que esa apariencia que nosotros podemos dar a los seres humanos, ¿no? Es algo bueno, ¿no? Y al pensar que eso es algo bueno, porque estamos pensando que no van a hablar mal de nosotros, y estamos recibiendo nuestra recompensa. Cuando es mejor, como dice la palabra, recibir la recompensa en lo oculto, ¿no? Cuando nosotros oramos, cuando estamos en una relación con el Señor, ¿no? La palabra también dice, ¿no? Hay aquellos que oran y no en público, ¿no? Y ellos recibirán su recompensa, pero tú
ponte en un lugar oculto, en un lugar escondido, y ora a tu Padre que te ve en lo secreto, y Él te recompensará en público, dice. Porque hay otras cosas que el Señor da. ¿No? Por ejemplo, una de las cosas que el Señor va a dar es que el respeto, la honra que causa, como causa del testimonio de cada uno de nosotros, es una evidencia de una buena relación con Jesucristo. No necesitamos hacer muestras públicas de beaticidad o vestirnos, como dice mi pastor, de espíritu flauticos, ¿no? Porque realmente vivimos una vida una vida diferente a la que decimos. Entonces tengamos mucho cuidado con eso. Obstáculos, obstáculos. Hermanos, acuérdense que la palabra dice también que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Porque yo no quiero que esto se piense, que Dios es un Dios condenatorio. Hermano, Dios es un Dios de misericordia. Y si ahora tú estás pasando por situaciones de cosas que no puedes controlar, entrégate al Señor y Él es que Él te ayude, ¿no? Y hoy posiblemente tengamos tiempo para entrar un poco en lo que es el tiempo devocional, pero ya les voy diciendo por segunda vez en este tiempo sobre el tema del tiempo devocional, que esto va a ser, no se lo pierdan. La enseñanza del tiempo devocional es muy importante porque nos va a enseñar a leer la palabra, a entenderla, a meditarla, a hacerla parte nuestra, ¿no? Así que Dios, como les digo, no es que sea un Dios que esté buscando castigar, por el contrario, Dios es un Dios que está buscando eh, reivindicar de alguna manera al hombre, ¿no? Él tiene un plan de redención, básicamente, ¿no? De redimir lo que está perdido, lo que está, encontrar lo que está perdido, de recuperar lo que se dañó. Esa es la redención de Dios, ¿no? Así que si tenemos pecado, solamente tenemos que confesarlo al Señor y seguir adelante. Sigamos viendo qué cosa tiene que ver también, qué cosa dice Mateo 6 del 14 al 15. ¿Cuál es el otro obstáculo que nos impide que nuestras oraciones no sean escuchadas? ¿Qué dice 14 al 15? 6, 6, 14. Así es, Emilio. 6, 14. Sí, señor. 14 y 15, ¿no? Correcto. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros nuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Así es. Hay una palabra que describe esta conducta. Dice, porque si no perdonas a los hombres sus ofensas, o sea, viene alguien, te ofende, pero no perdonas. Dice, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, otra vez dice lo mismo. ¿Cómo se llama esa actitud? Cuando alguien te hace algo, y mira que te lo hace porque te lo hace. Y seguramente es algo injusto, algo malo, porque no te vas no te vas a molestar porque te dijo algo bonito, ¿no? Te dijo algo que te ofendió y te molestaste. Pero ¿qué pasa cuando no se perdona eso? ¿A qué se le llama eso? ¿Qué se le llama eso? ¿Te recuerda? ¿Mm? Eso de que agarra Rencor. y... Rencor, exactamente. Rencor, el Rencor, rencor, claro. exactamente. Miren, a veces yo he conocido personas, ¿no? Que hablan del Señor y están en la iglesia y son cristianos, pero como dice la palabra, el pecado ha enceguecido el entendimiento de muchos para que la luz del Evangelio no resplandezca en ellos. Y hermano, déjenme decirle algo. En muchos cristianos también, y yo diría que en todos nosotros hay algo que está cubriendo, que es el pecado de nuestros ojos. Hay cosas que nosotros no vemos. Ninguno de nosotros es perfecto. Y si alguno se hace la pregunta y se dice, ¿qué malo tengo yo? Y no ve nada, ay papá, tienes que comenzar a orar con chapitas. Porque el que no se vea que tiene un defecto, tiene un gran problema con el orgullo. No, yo me acuerdo cuando estaba muchacho, yo me hice esa pregunta cuando tenía 16 años y yo dije, pero yo no tengo defectos, dije.
Que te piola. Tenía 16, pues, ¿no? Claro, este es un tiempo, los muchachos como somos, ¿no? Sí, ahora ruego al Señor cada día poder ser más como Él, ¿no? Hay muchas cosas que no me daba cuenta, ¿no? Entonces déjenme decirles también lo mismo, hay cosas que no nos damos cuenta, pero aquí cuando estamos hablando del rencor es algo así que las personas a veces no se dan cuenta, ¿no? Es, es como las personas actúan y reaccionan de una manera, ¿no? Hay ciertos pecados que dicen que son como el mal aliento, dicen por ahí, ¿no? Que uno nunca se da cuenta, pero todos los demás sí se dan cuenta, ¿no? Entonces algo así es el rencor, ¿no? Bien, dice, no, dice, sí, sí, le he perdonado, pero de pronto agarra y lo recuerdas y comienza y te habla así, mira lo que me hizo el vez pasada y no, y te voy a contar, y eso no es la primera vez, la vez anterior también me hizo lo mismo. Y entonces nunca estamos soltando ese mal que nos hicieron, ese daño que nos causaron, esa ofensa, esa calumnia. Y entonces siempre estamos así pendientes, ¿no? Y mucho de eso sucede dentro de las relaciones familiares. Nos molestamos con los hermanos y ¿sabes qué? Pasan años y los hermanos no se hablan, no se hablan entre primos o entre amigos, entre esposos. El rencor no siempre me trata así, él siempre me trata mal. O ella siempre me dice lo mismo, estoy aburrido de ella, habla demasiado. Y entonces estamos, el rencor, ¿por qué? Porque el rencor es un pecado silencioso que no nos permite verlo, como les digo, es como el mal aliento, que no lo vemos nosotros, pero los demás nos notan, así como cuando a alguien le huele mal la boca. No, tengamos cuidado, porque el rencor es otra de las razones por las cuales Dios no oye nuestras oraciones. Sí, hermano, como también hay personas que dicen, ¿no? El dicho, yo lo perdono, pero no olvido. Entonces, ¿de qué vale? Eso ya no es perdón, pues, ¿no? Lo mismo que nada. Correcto, correcto. Hay que olvidarlo, ¿no? Y cuando venga a la mente, porque viene a la mente, pues, yo, Señor, gracias en tu nombre, te lo dejo en tus manos, Señor. Y tú no lo vuelves a mencionar más, porque la mente humana funciona así. Recuerden que nuestra mente, perdón, nuestra mente va a pensar cosas independientemente de nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros hay cosas que no podemos controlar. Nuestro cambio está limitado. Nosotros podemos cambiar hasta cierto punto, pero hay cosas que no vamos a poder cambiar. Justamente de eso se trata la venida de Cristo y la incorporación del Espíritu Santo en nuestros corazones para que actúe ese poder y nosotros podemos cambiar lo que naturalmente no podemos. Los pensamientos son una de esas cosas que llegan solas. Ahora, tú puedes coger ese pensamiento y volar y hacer una película con ese pensamiento, pero hay pensamientos que llegan de por sí y que pueden llegar solos, malos pensamientos. Pero nosotros tenemos que aprender a hacerlos de lado y pensar lo correcto. ¿Cómo sabemos que estamos pensando lo correcto? Porque hacemos lo correcto, porque no pensamos en lo malo. Si el pensamiento viene y nos recuerda un daño que nos hizo el esposo, la esposa, o papá, o mamá, o el hermano, o la hermana, entonces tú tienes que decir en el nombre de Jesús, yo pongo esto en los pies de Jesucristo. ¿Y sabes qué? Anda a ver, hermano, mira, ve. Yo no sé por qué estoy yo tanto repitiendo esto. Porque, pues yo creo que, ¿sabes por qué? No, porque todos en familia tenemos problemas. Todos, todos. Ah, A veces estamos ah, peleados con el hermano, sí, ¿no? sí, Es sí. así. ¿Sabes qué? Una de las cosas que yo he visto en la consejería, ¿no? Que me ha llamado mucho la atención, es que todos somos muy iguales. A veces cuando yo me acuerdo que estaba más muchacho, yo pensaba que ciertas cosas que yo hacía me hacía a mí el hombre más despreciable del mundo. Cuando fui creciendo y fui teniendo tiempo de consejería con personas y las personas me contaban sus problemas, yo me daba cuenta que sus problemas eran similares a los míos. Eso era cuando estaba soltero. Ahora cuando estoy casado y tengo también consejerías con personas que están casadas y me comentan sus problemas, me doy cuenta que sus problemas son iguales que los míos. ¿No? Entonces, ¿yo por qué repito esto? Porque en mi familia también pasa lo mismo. Yo muchas veces tengo que perdonar a mi hermano, tengo que perdonar a mi hermana, he tenido que perdonar a mi padre, he tenido que perdonar a mi madre, ellos me han tenido que perdonar a mí. No, jugada, un No, pase. a veces los problemas son más Estaba gruesos, hasta el 90. Todavía acá en Google. a veces los problemas son más gruesos
que otros. Un equipazo también, todito Juan, lo de selección. Juanito, Juan González, por favor, tu micro, Juan. Quiero también es de selección. Muy posible vaya al mundial. Emilio, ¿puedes llamarlo a Juan? Ya. Por favor. ¿Está mejor Bolivia o Venezuela? Está en la selección. Está en la selección, discipulado está por la selección. Ahorita grito gol. Está bien, no se preocupe. Y entonces, Dios es un Dios pues que sabe que tenemos muchas veces problemas en familia, ¿no? Y el tema del rencor es algo que nos afecta a todos. Y yo te animo, hermano, si tú dices, si te vas al altar del Señor y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ve, resuelve y luego ven y adora, ¿no? Y si te has acordado ahora que si tienen algo contra ti o tú tienes algo contra alguien, perdona y ve y dile, ¿sabes qué? Mira, perdóname porque hace mucho tiempo pasó esto y yo nunca te perdoné. A pesar que me dijiste que te perdonara, perdóname. Yo nunca pude perdonarte, pero ahora en el nombre de Jesús yo te perdono, ¿no? A veces es necesario tener que hacer este tipo de cosas, ¿no? Si te acercas al altar del Señor y te acuerdas que un hermano tiene algo contra ti, ve y arregla. Así dice la palabra. Y déjeme decirles que yo lo he hecho, ¿no? Que yo lo he hecho. Y se experimenta una sensación de libertad, ¿no? Esa carga que tienes encima, ese peso que llevas encima por hacer las cosas a la manera nuestra, es la que no nos deja vivir bien. A veces decimos, caramba, ¿por qué tengo esta vida que tengo? ¿Por qué tendré? Soy bien piña, dice, ¿no? Soy más salado que calzoncillo de pescador, dicen algunos, ¿no? Y de Chorrillo estoy ya. ¿Cómo me conoces? Y entonces, claro, decimos esas cosas porque saben que nosotros hacemos nuestra vida complicada. Y yo lo digo con temor reverente al Señor y con toda humildad, porque yo aquí no tengo por qué poner a nadie en el banquillo de los acusados, porque yo le voy a decir algo, todas estas cosas que yo le digo a ustedes, es porque saben que yo ya le he pasado y yo me he dado cuenta lo mal que he actuado. Yo creo que una de las cosas que me trae tanta convicción al hacer el trabajo del discipulado es que durante mucho tiempo yo he pensado de una manera inequívoca, una manera equivocada, mejor dicho, no una manera que no me hacía sentir bien mi vida. Y yo estoy seguro que ustedes en un momento deben sentirse así. Vean, vayan, arreglen, pidan perdón y regresen al altar del Señor. Este es otro de los obstáculos que tenemos en nuestra oración. Ya hemos dicho que es el pecado, ya hemos dicho que es la hipocresía también en nuestra espiritualidad, y ahora estamos hablando también sobre el rencor. Ahora vayamos a Santiago, capítulo 1, del versículo 6 al 7, a ver qué cosa nos dice. Dice, pero pida, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Así es, así es. Me gusta mucho creo que con ustedes he compartido la, la idea de la ola que arrastra, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra, ¿no? Es una ola, ustedes saben, es una onda de agua que se forma debido a los vientos que hay en el océano. Y la ola termina en el mar, se desvanece en la orilla y luego regresa, y luego viene otra ola y se va. Es como que si no tuviese ningún sentido la cosa, ¿no? Entonces, por eso que la palabra de Dios acá dice y pida con fe, no dudando nada, porque el que duda, ahí vamos, el que duda, es semejante a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra, porque al fin y al cabo la ola va, se muere, se desvanece y luego regresa, se desvanece, regresa, es un ida y vuelta donde no deja mucho ¿no?
Bueno, ser ferrería, no, la bola sí me da un buen resultado. Pero, pero sí, es esa la actitud, ¿no? Por eso que tenemos que orar con fe, dicen, ¿no? No piense que quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor, o sea, tenemos que orar con fe, ¿no? Orar con fe. Entonces ya hemos dicho que el pecado, ya hemos dicho que la vanagloria de la espiritualidad, ya hemos dicho que el rencor, y ahora estamos haciendo que la falta de fe. Siempre pidamos con fe. Santiago 4:3. ¿Qué dice? A ver, Santiago 4:3. Dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Claro, porque pedimos mal, pues, ¿no? Pedimos mal, ¿no? Es como, por ejemplo, los juegos de, por ejemplo, yo he visto que hay gente que se sientan, que tienen problemas con los juegos, ¿no? Se van a los casinos y se sientan frente a la máquina y cogen la máquina y le ponen unas monedas, unos billetes y están, Diosito, por favor, quiero ganarme este dinero para ver si con esto le puedo pagar la operación, el trasplante de riñón a mi esposa. Frácata, le tiran el palo. Y pum, pum, miran, perdieron. Y están así. A veces hay cosas que pedimos que no están dentro de lo que Dios está queriendo para nosotros, ¿verdad? Hay cosas que pedimos mal, ¿no? Y esas cosas tenemos que ir conociéndolas y las vamos a ir conociendo a medida de que la vayamos conociendo a Él. Miren cómo funciona esto, ¿verdad? Todos alguna vez hemos empezado alguna relación con nuestro esposo, esposa, novio, qué sé yo, alguna vez habremos tenido una relación, ¿no? Y en esa relación siempre hemos buscado, eh, perdón, 4:3, ¿no? Y hemos buscado um, complacer y dar gusto a nuestra pareja, ¿no? Lo último que nosotros pensábamos era hacer algo para nuestro propio gusto, ¿no? O sea, si yo tenía un dinero, por ejemplo, ¿yo qué pensaba? Yo, bueno, la voy a llevar al cine, decía, no, o la voy a llevar a comer, o le voy a comprar un relojito, no, le voy a hacer algo para alegrar el corazón de ella. Pero yo sabía, por ejemplo, que a mi esposa, no, por ejemplo, no le gustan mucho las flores, o sea, a ella más le emociona que yo le diga, mira, el fin de semana no vamos a ir a Guacho, pero a ella las flores no les emocionan, peluches ni hablar. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que yo ya comienzo a conocer a mi esposa, sé qué cosas no le gustan, ¿no? Y hay cosas que yo no puedo, por ejemplo, sé que a ella no, que tengo formas de decirle ciertas cosas, hay palabras que no puedo usar. ¿Por qué? Porque ya nos vamos conociendo y viceversa, nos vamos conociendo. Entonces, lo mismo pasa con la relación con el Señor. Cuando nosotros conocemos al Señor, vamos conociendo qué le gusta y qué no le gusta. Y a veces pedimos cosas que a él no le gustan. Y entonces podemos estar pensando que no nos contesta porque es un Dios que no contesta. No, es un Dios que no contesta lo que no le gusta. Es un Dios que no contesta porque pedimos para cosas egoístas, para nuestros deleites, ¿verdad? ¿No? O sea, no es como también yo escucho que en Perú pasa mucho, ¿no? Tenemos un santo para cada cosa, ¿no? Está la Sarita Colonia, que le rezan todos los rateros de Lima, y El se callado, el mete su callado. bocinazo. Señor de los milagros, por favor, hoy día vamos a salir a laburar, que todo nos salga bien para traer el pan a nuestra mesa. Y se salen a chorear. A ti, mi hermano, ¿tú crees que esa oración va a ser contestada? Pedimos, aunque parezca gracioso, que yo lo diga en forma graciosa, son cosas que pasan, ¿no? Pregúntale al Señor. Mira, yo te digo algo, tú le preguntas algo al Señor y te lo va a contestar. Dile, Señor, enséñame a conocerte. Enséñame y muéstrame qué cosas yo no debo pedirte y qué cosas sí debo pedirte. Ponlo en tu lista. Y te voy a decir algo, nunca cuando tú le pidas unas cosas como esta, el Señor, Él te va a dejar de contestar. Y Él va a poner algo o alguien o una situación o un programa de radio o una canción o un periódico o una inspiración o el tiempo tuyo de intimidad con Él, donde lees la Biblia, de pronto Él te va a hablar, pero Él te va a contestar. Pídele, Señor, enséñame a alejar mis propios intereses en mis peticiones de oración, en las cosas que no me convienen, deleites que no me convienen. Así que esa es otra de las razones por las cuales el Señor no oye nuestra oración, ¿no? Así que,
bueno, a veces yo puedo hacer algunos ejemplos un poco exagerados, pero son dentro de la realidad, ¿verdad? Porque ¿no? El tema de las oraciones a los santos, por ejemplo, ¿no? Que se le pide, ¿no? Pensando que Dios va a contestar, también es cierto que hay gente que en las maquinitas pide a Dios, ¿no? Entonces hay cosas que debemos saber que Dios no va a contestar. Y bueno, y lo otro está en Primera de Pedro 3:7. Vayamos para allá. Primera de Pedro 3:7. Primera de Pedro 3:7. Así es. Dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Uy, hermano, aquí siempre te voy a parar para tomar aire. Esto está picante. Mira lo que dice, ¿eh? Esto nos cae a todos los hombres. Y esto es algo que a mí me ha pasado. Ya después, ahora lo voy a contar. Dice, vosotros maridos, para todos los otros hombres, igualmente, vivid con ella sabiamente. Sabiamente, dice, ¿eh? Porque te voy a decir una cosa. Una vez mi pastor a mí me dijo, a las mujeres no hay que entenderlas, hay que amarlas. Y yo diría que lo mismo para las mujeres también. A los hombres no hay que entenderlos, hay que amarlos, ¿no? Y es que eso es sabio. A veces cosas que no vamos a poder entender de nuestras parejas, pero tenemos que amarlos. Una vez escuché decir a un pastor, decir que amar consiste en cuidar el corazón de quien amamos y no lastimarlos, ¿no? Y es que han visto, ¿no? A veces en las relaciones eh, surgen discusiones. ¿Y por qué surgen las discusiones? Porque a veces nos hacen algo que para nosotros lo consideramos injusto, ¿no? Y la otra parte de repente no se da cuenta, o si se da cuenta, el orgullo no le permite eh, aceptar públicamente que se equivocó, ya la regó, y va a seguir hasta el fin en la discusión. Y la otra parte va a seguir en la discusión hasta asegurarse de que la persona entienda que han ofendido sus sentimientos. Y entonces en la discusión se dicen cosas que se lastiman ambos. Y finalmente no gana nadie, pierden los dos. Entonces, la sabiduría tiene que ver, es más allá que la justicia, porque a veces la sabiduría te lleva a mejores resultados. Dice la palabra de Dios, la palabra blanda aquí aplaca la ira. Y entonces a veces en una discusión, lo último que necesitas es levantar la voz más alto o dar argumentos de pelea. La palabra blanda, o sea, eso quiere decir la palabra amable, gentil, ¿no? Y eso es tener sabiduría. Entonces, cuando la palabra dice aquí, vosotros maridos igualmente vivir con ella sabiamente, significa que, hermano, tienes que ser fuerte y dejar a un lado tus emociones, dejemos al lado nuestras emociones, dejemos al lado nuestros derechos, ¿no? Nuestras necesidades y actuemos sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil. Y ahí va otra cosa, como vaso más frágil. Santo Dios. Cuando yo escuché esto, le dije, Señor, tú eres bien bromista conmigo, le dije, ¿no? Porque mi esposa es vaso frágil, pero sabe dónde darme para que me duela. Conoce todas mis debilidades. Entonces ella sabe darme por dónde, pero bueno, así es, ¿no? Dice la palabra que nosotros tenemos que amar a nuestra esposa así como Cristo amó a la iglesia. Santo Dios. Jesucristo dio Hasta la dar su vida por la vida. iglesia. Hasta dar su vida. Se Sí, dio la vida, se fue hasta la cruz. sí. Mi hermano, y nosotros a veces no podemos ir a la bodega a comprarle 5 panes a la esposa porque no tenemos ganas. Y la esposa se pelea porque tú no haces nada cuando yo te pido. No, te ríes porque sabes que te digo la verdad. Tranquilo. Hermano, tenemos que actuar sabiamente. Como vaso, dice, más frágil. Y es que, ¿sabes qué? El Señor siempre nos está usando personas para pulirnos. ¿Ah? Dice que el hombre, así como el hombre con el hombre, se abusa así el metal con el metal, ¿no? Ahí toca el metal, se dice, pim, pim, chocas un metal, otro metal y sale chispa. Así es el hombre con el hombre. Nuestras relaciones interpersonales hacen que nuestro carácter salga adelante.
Y nuestros egoísmos, banalidades, cosas superfluas en nuestra vida es cuando se reflejan en nuestras discusiones. Ahí vemos qué tan sabios o qué tan necios podemos ser. Y sin embargo, la palabra aquí nos está recalcando que tenemos que actuar sabiamente. Nos está diciendo que tenemos que tratarla como vaso frágil, hermano. Hijo, yo no soy nadie para decirte esta cosa, pero yo le doy gracias al Señor que yo sigo en la lucha, ¿no? Mi esposa el otro día me dijo algo, ¿no? Y yo lo tengo que decir no porque yo quiera yo decir algo bueno de mí, sino que quiero decir algo bueno que el Señor está haciendo en mí. Porque antes yo no tenía esa capacidad de poder pensar tanto en mi esposa, pensaba en ella a mi manera, ¿no? Pero el Señor me enseñó de otra manera. El otro día ella me dijo, tú a veces me sorprendes haciendo cosas que yo nunca esperé que tú ibas a hacer. Y yo me quedé pensando, ¿no? De lo que ella me dijo y primeramente le di gracias al Señor porque alguna cosa está pasando, ¿no? Algo bueno tiene que estar pasando para que podamos no vivir. Ya yo tengo ya, bueno, eso no son muchos años, tengo 19 años de casado con mi esposa. Pero hay gente que el otro día miré en el programa de la doctora Polo, un matrimonio que a los 5 días se está divorciando. O sea, hay mucho pan que rebanar en los años que uno vive de relación. Y nosotros, maridos, debemos tratar como vaso frágil. Eso quiere decir que si tú levantas la voz, pues nosotros somos más fuertes, hermanos, acordémonos eso, ¿no? Esposas, no saquen ventaja de esto, ¿eh? No saquen ventaja de estos. Pero nosotros a veces somos más rudos, ¿no? ¿Visto cómo son los hombres, ¿no? Los hombres cuando están muchachos en el colegio se discuten y cómo arreglan las cosas, puñetes. Somos rudos. Las mujeres, ¿cómo hacen? Se pelean con la boca, tiqui, tiqui, taca, tiqui, ya está sobrada. Perdonen, hermanas, pero ustedes tienen su manera, nosotros tenemos nuestra manera. Entonces nosotros somos rudos, hermano. Y a veces levantamos la voz porque tenemos el tono más alto que el de la mujer. Y todas esas cosas son obstáculos en nuestras oraciones. Obstáculos en nuestras oraciones. No vamos a tener dificultades en tener un crecimiento en nuestra vida espiritual. Vamos a tener dificultades en las peticiones que le pedimos al Señor porque no van a llegar. Es como que mandes una carta a un familiar que vive en otra provincia y no le pongas estampilla. No va a llegar nunca. Tenemos que ser cuidadosos con nuestras esposas. Y, ¿sabes qué, hermano? Finalmente nos va a quedar un carácter más parecido al de Dios, ¿no? Y todas esas cosas que la palabra de Dios dice que los frutos del Espíritu son paciencia. ¿Cómo crees que llega todo eso fruto del Espíritu? El dominio propio. ¿Cómo crees que llegan todos? Eso es entrenándonos. Hay personas que dicen, ay, no, yo no aguanto a nadie, por eso que no quiero que nadie venga a mi casa, no quiero visitas, yo vivo mejor así tranquilo, sin que nadie se meta en mi vida. Deja de decirte, hermano, que si piensas así como eso, te estás arruinado, porque nunca vas a tener una razón de cómo confrontarte y cómo confrontar tu carácter para ser más parecidos a Jesús. La familia es la escuela de Dios, porque no hay nadie que nos conozca tanto como la familia, ni nos diga las cosas como nos lo dicen ellos. Porque los demás siempre tratan de ser diplomáticos y por el contrario, muchas veces no nos dicen. Así que, hermanos, tratemos como a vaso frágil a la esposa, ¿no? Y bueno, ya veo que aquí adelante entra el tema de la oración y el tiempo devocional. Y no lo voy a seccionar porque también falta 5 minutos para que acabemos. Lo vamos a hacer la otra clase y así lo estudiamos completo. Esto va a ser también muy bueno. Déjenme decirles, si hay alguien por ahí que ustedes conocen del grupo que no hasta ahora no ha participado en las clases, invítenlo para esta que viene. Porque a mí muchas veces me han dicho, hermano, no, yo leo la Biblia, pero no la entiendo. Bueno, hermano, ahora la vas a entender. En el método de tiempo devocional que te voy a enseñar en la siguiente clase, vas a encontrar un camino muy sencillo de cómo entender la palabra de Dios. Por lo pronto, esta semana trabajemos, como siempre digo, recordando todas estas cosas que hemos aprendido hoy. Cada semana aprendemos algo, pongámoslo en práctica. Si vamos a orar, que no tengamos pecado, no cometamos el pecado de soberbia espiritual. No pidamos por cosas que no nos convienen. No faltemos a nuestras esposas, ¿no? Y todas estas cosas hay que ponerlas en práctica durante esta semana. Repasa siempre, como yo te digo, tu lista cuando ores, ¿no?
Espero que también esta semana que haya pasado hayamos orado también, sabiendo qué cosas tenemos que tener presente en nuestra oración, nuestras peticiones, el perdón de pecados, tener gratitud, poder alabar al Señor. Recordémonos que estos son condimentos que necesitamos para poder eh, tener una oración eficaz. Hay muchas cosas que tienen que estar presentes. Hoy hemos hablado sobre los obstáculos y pues me alegra mucho que estén dispuestos a aprender todo esto. Hermanos, yo me voy a despedir, lo voy a dejar a Max para que cierre el día de hoy y la otra semana estaremos con la oración y el tiempo devocional. Y que yo creo que con ese, déjenme ver, con ese ya acabamos el último tema sobre la oración y después estaremos entrando a, déjenme decirles, el nuevo alimento, la palabra de Dios. Así que esta semana acabamos, nuevo privilegio de la oración y después estaremos hablando sobre el nuevo alimento, la palabra de Dios. Dios les bendiga, hermanos, me despido y te dejo ahí, Max, con la posta. Excelente. Gracias. No sé si me copian bien ahí. ¿Sí? Sí. Excelente. Bueno, buena la clase, como siempre, hermano. Interesante que si no perdonas, papá Dios no te perdona. Así, digamos, en idioma terrenal. No, si tú no perdonas las ofensas, el Señor no te va a perdonar a ti tampoco, ¿no? Y un pasaje que estuve en una reunión con Marco Witt cuando vino acá a la iglesia Camino de Vida y predicó Marco Witt sobre el tema del resentimiento. Y el hombre compartió el pasaje que quiero compartirlo así brevemente con ustedes, Hebreos 12:15, y calza perfecto en lo que tú has comentado el día de hoy. Y dice Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellos sean muchos contaminados. Un pasaje, hermano, grábenlo ahí y medítenlo. A mí personalmente me ha sacudido y muchas veces con mis propias hermanas de padre y madre, ¿no? Mis hermanas, yo soy el mayor de los hermanos, ¿no? Y hay cosas como tú dijiste muy claramente hace un rato, ¿no? Que tú mismo, ¿no? Tienes que perdonar a tu mamá, a tu papá, a tu hermana, a tu hermano, ¿no? Pedir perdón y tal. El punto que a mí me ha sucedido es que yo he pedido perdón, pero no me lo han querido dar. Y sabes una cosa, y lo más trágico es que pido perdón por algo que no he cometido. Sí, claro, pero tú lo estás haciendo ahí por obediencia y eso es lo que Claro, importa. ese es un tema, seguro algún día lo vamos a tocar. Claro, Muchas veces, pero es por el importante tema, que ahorita le digamos a todos los que nos están oyendo de que la obediencia es lo que premia a Dios, ¿no? Porque a veces no podemos convencer o hacer que el corazón a quien nosotros estamos pidiendo perdón nos perdone, pero la obediencia es lo que premia a Dios. exactamente. Entonces, será un tema para verlo en otro momento, otro día, por ahí que lo completamos. Una vez más, gracias por sus oraciones, mis hermanos. Gracias, mi querido Ernesto. Un abrazo para ti, para tu esposa, para tu hija, para las 6 personas que viven en casa. Y bueno, si el Señor lo permite, el próximo miércoles seguro estaremos avanzando con el tema de discipulado. Si Dios lo permite, mañana estaremos con Pastor Juan Alemán. Estoy acá en Oxapampa. Mañana voy a verme con él y voy a compartir ese café que ya venía como una amenaza nomás y mañana debe cumplirse eso. Entonces voy a juntarme con él mañana. Una limonada bien caliente para que se te pase ese malestar. Sí, voy a poner un tanganazo acá y ya al sobre. Sí, listo. Entonces, acá se está cerrando también el programa ya. Amados hermanos, que el Señor los bendiga, que tengan una noche súper bendecida, que Dios los guarde, Dios los proteja, sigan orando por nosotros estamos orando por ustedes, y si el Señor lo permite, mañana, en este mismo horario, estaremos conectados una vez más. Un abrazo fraterno, bendiciones familia, hasta mañana.